Llegas a Tailandia y de repente, mujeres hermosas comienzan a tratarte como si fueras el último hombre en la tierra. Ahí piensas, ¿me volví guapo? Déjame ahorrarte tiempo, amigo. No, no te volviste. Solo entraste en un sistema que forma parte de la dinámica cultural y turística de la vida nocturna local. Y dejando claro, esto no es apología ni incentivo. Es un manual anti-humillación o, siendo más directo, un manual anti-tonto para turistas. Para que entiendas cómo funciona el ambiente, evitar estafas, no emocionarte, no crear expectativas y no salir de la noche confundido, frustrado o pensando que fue mala suerte, solo porque descubriste que tu chica tiene 3 piernas, si es que me entiendes. Porque déjame preguntarte, de amigo a amigo, si no entiendes cómo funciona este juego en un contexto turístico específico, ¿de verdad crees que estás jugando o ya te has convertido en el objetivo? Encendido. Drink es moneda. Vamos a matar la ilusión en el primer trago. En Tailandia, bebida no es bebida, es moneda. No pagas encanto, no pagas atención espontánea y definitivamente no pagas conexión verdadera a las 3 de la mañana. Pagas tiempo. Y la pregunta viene pronto. A veces, antes de tu nombre viene, ¿me pagas un drink? Mucha gente piensa que eso es coqueteo, apertura, luz verde. No lo es. Ese trago cuesta más que el tuyo porque no es alcohol, es comisión. Ella no elige lo que bebe. Ella no tiene sed. Ella está en turno. Cada copa compra algo muy específico, 15 a 20 minutos de su presencia. Ella se sienta, ríe, te mira a los ojos, te hace sentir interesante, profundo, casi único. Se acabó el vaso, se acabó el contrato. Si no viene otro, ella se levanta, agradece y cambia de mesa con la naturalidad de quien cambia de canal en la tele. Y aquí nace el error clásico, el turista que se cree un genio, el tipo que intenta burlar el sistema. Pide 2 cervezas, le empuja una a ella, sonríe orgulloso, cree que ahorró, pero no ahorró. Sin comisión no existe incentivo. Ella acepta por educación y desaparece con el próximo cliente que entendió el juego. ¿Crees que estás ahorrando dinero? El sistema cree que estás lento. Y en la vida nocturna de Tailandia, quien es lento se vuelve invisible. Ahora viene la parte que casi nadie cuenta. No todas las chicas juegan de la misma manera, ¿sabes? Y el lugar donde la encuentras dice exactamente lo que ella espera de ti. Algunas juegan al ritmo rápido, otras en el psicológico, otras van directo al grano, sin rodeos. Y si no sabes dónde estás pisando, interpretarás todo mal antes incluso de abrir la boca. Y ahora, te voy a mostrar por qué la dirección importa más que la sonrisa y cómo el mismo gesto puede significar cosas completamente diferentes dependiendo de dónde estés. Es aquí donde la mayoría se pierde y aún jura que fue mala suerte. 2. Mapa de la noche. Ahora graba esto, porque esta regla ahorra dinero, ego y tiempo, en ese orden. El lugar donde encuentras a la chica dice exactamente lo que ella espera de ti. No es personal, no es química, no es destino cruzado por el universo, es ambiente. Piensa como una señal de tráfico de la vida nocturna. Si la ignoras, chocas. En los gogós y casas más grandes están las más pulidas, las más entrenadas, las que hacen que todo parezca demasiado fácil para ser verdad, y generalmente lo es. Ellas leen a la gente en segundos, saben quién gasta, quién duda y quién va a pedir solo un minutito más. El ritmo aquí es rápido, mirada, sonrisa, sentarse, bebida. Parpadeaste, perdiste, Playboy. Si no sigues el ritmo, desapareces. No es rechazo, es filtro. Aquí nadie quiere construir ambiente de espacio, discutir la vida o descubrir el signo. O juegas al nivel del lugar o te conviertes en un extra en el escenario. Ya la LK Metro es donde reside el peligro silencioso. Hay más conversación, más risas, más ese ambiente de vaya, aquí es diferente. Y es exactamente por eso que engaña más. Aquí empiezas a pensar que eres especial, que eres humano, que esta es diferente. Calma ahí, protagonista. Es aquí donde las mejores profesionales te hacen sentir en control mientras conducen todo con la suavidad de un volante hidráulico. La pregunta que salva tu noche es simple. ¿Ella está entrando en tu onda o te está manejando con cariño? Si no percibes la diferencia, el costo viene después en tiempo, expectativa y ego aplastado. La Soy 6 es la comida rápida de la noche, directa, intensa, ruidosa, no entras, te arrastran, sí, eso mismo. Sin misterio, sin construcción, sin teatro. Si quieres romance, no es aquí. Aquí es claridad y límite.
El error clásico, entrar fingiendo que eres otra cosa. Ellas saben por qué estás ahí. La pregunta es, si lo sabes, entonces entiendes la regla oculta. Gogo cobra velocidad, LK Metro cobra atención psicológica, Soy 6 cobra decisión. El problema nunca es el lugar, es esperar una cosa en un ambiente que recompensa a otra. Y ahora, la parte más importante. No necesitas decir nada para saber dónde estás pisando. Antes de abrir la boca, el ambiente ya te ha contado todo. Te voy a mostrar cómo leer el juego sin decir una palabra. Quién te está eligiendo, quién te está probando y quién solo está esperando a que alguien gaste más. Es aquí donde el turista se convierte en objetivo o empieza a jugar de verdad. 3. Manual del novato. Llegas a la Soy 6 y la sensación es inmediata. Parece que todo el mundo te conoce desde la infancia. Te llaman por el brazo, te tiran, te ofrecen bebida, te prometen la mejor noche de tu vida en 3 idiomas diferentes, a veces en el mismo segundo. Respira. Primera regla, y graba esto, puedes decir no sin ser grosero. Aquí, no es una ofensa, es vocabulario básico. Quien se disculpa demasiado, quien se siente incómodo, quien intenta agradar a todos, se convierte en ese tipo de cliente que la casa adora. Ahora entra la estrategia más simple y más ignorada de la Soy 6. Entra al bar sin mirar a nadie. Siéntate y observa. No señales, no llames, no reacciones. Aún no has sido elegido. Estás evaluando. Y eso lo cambia todo. De repente, el juego cambia. Tú eliges. No entras a un bar por un tirón de brazo, por insistencia o por lástima. El bar que no te deja observar en paz ya te está dando un spoiler de cómo va a terminar la noche. ¡Una mierda! Vamos a hablar de dinero, porque es aquí donde la fantasía suele morir. En la mesa, las bebidas van siendo marcadas en una caja o recibo. Todo lo que pides se va sumando allí tranquilamente, sin emoción. ¿Estás bebiendo mucho? ¿Estás empezando a ponerte un poco filósofo? Paga la cuenta parcial y pide otra. Sin drama, sin vergüenza, sin discurso. Un adulto funcional hace eso. Error clásico del turista. Beber demasiado, perder la noción y al final jurar que inflaron la cuenta. A veces es error humano, a veces es aprendizaje acelerado, pero quien no revisa se convierte en patrocinador oficial de la noche y aún sale contando la historia indignada. Y ahí vienen los jueguitos. Jenga, dados, cartas, cualquier cosa que parece inofensiva. Antes de empezar, haz la pregunta que ahorra dinero. ¿Esto es por diversión o por bebida? Porque ellas son profesionales en esto. Hasta Jenga se convierte en deporte olímpico aquí. No es casino, pero si entras pensando que es una broma, sales igual, quejándote, confundido y más pobre. Resumen rápido de la Soy 6. No se trata de ser listo, se trata de ser tranquilo. Quien intenta impresionar, pierde. Quien intenta ahorrar demasiado, pierde. Quien se deja llevar por el caos, ¿adivina? Pierde también. La casa siempre recompensa a quien no entra en pánico. Oye, envía este video a tu amigo. Baike se encuentra con un grupo de chicas guapas, creyéndose el elegido del universo, y solo después de unos toques se da cuenta de que ha entrado oficialmente en el Valle de los Ladyboys, aquellas con un regalito misterioso más grande que el suyo. Ahí el destino llama a la puerta, enfrenta la legendaria pelea de espadas con dignidad, o activa el modo Nunca lo vi, y se va caminando como si nada hubiera pasado. 4. La trampa del ego. Ahora entra la parte donde el hombre adulto se convierte en adolescente emocionado en 12 minutos. No es el bolsillo el que sangra aquí, es el ego. En algún momento de la noche, ella cambia el tono. De repente, como quien cambia la lista de reproducción. Toma tu mano, te elogia sin motivo, se acerca más. Te mira como si fueras diferente, especial, único, casi un error en el sistema. Y pronto, tu cerebro fue secuestrado. Eso no es amor, eso no es conexión, eso no es destino. Eso se llama experiencia de novia. Y no es talento natural, es técnica, es entrenamiento, es repetición. Ella sabe exactamente cuándo girar la llave, ni antes para no asustar, ni después para no perder el momento. En el punto exacto donde tu ego piensa, ok, ahora se puso serio, no se puso. La mayoría piensa que el peligro de la noche es gastar dinero. No lo es. El dinero se pierde fácilmente. Aquí pierdes el control mental o la dignidad. Cuando el ego entra en escena, la lógica se disculpa y sale por la puerta trasera. Empiezas a querer demostrar cosas que nadie pidió, demostrar que no eres solo uno más, demostrar que a ella le gustas de verdad. Probar que eres diferente de los otros chicos. Detalle importante, todos los otros chicos también piensan eso. Ego herido se convierte en estupidez con autoestima. Pagas más, te quedas más, ignoras señales obvias, confundes atención profesional con sentimiento real.
Es el combo clásico: autoengaño, más esperanza, más tarjeta de crédito. Ahí viene la escena que más derrumba a los hombres en esta calle. Tú ahí, la conversación fluyendo, buen ambiente, ya imaginándote contando esta historia como una victoria. Entra otro tipo. Ella se levanta, desaparece, sin explicación, sin ya vuelvo, sin cariño. Eso duele. Duele porque parece rechazo público. Duele porque parece que perdiste valor allí, en vivo, sin edición. Pero presta atención, eso no es rechazo, es logística. Ella no te dejó. Cambió de mesa porque apareció alguien más rápido, más fácil o más lucrativo. Negocio. Simple, frío. Si te lo tomas personal, el sistema ya te ha devorado. Si pones mala cara, haces pucheros o intentas competir, se acabó. Porque esto nunca fue un noviazgo, nunca fue una disputa emocional, siempre fue un negocio en tiempo real. El tipo que entiende esto, ¿qué hace? Termina la bebida, sigue la noche, cero drama, cero teatro interno. El tipo que no entiende entra en el modo más caro que existe, el modo voy a probar mi valor. Night, tights. Ese modo cobra intereses altos en dinero, tiempo y dignidad. Y ahora que entendiste dónde el ego derrumba a más hombres que la billetera, viene la próxima capa, la que casi nadie percibe porque está demasiado ocupado sintiéndose especial. Por eso te voy a mostrar cómo leer el ambiente sin decir una palabra. ¿Quién te está eligiendo? ¿Quién te está probando? ¿Y quién solo está esperando que alguien gaste más? Es aquí donde dejas de ser conducido y comienzas a ver todo el juego. 5. Bangkok no es una sola. Hasta ahora hemos hablado bastante de Pattaya. Bien, pero si crees que eso es la cima del juego, espera un momento, bebé. Bangkok es otra liga. Es más grande, más caótica, más contradictoria y mucho más traicionera si crees que ya lo entendiste todo. Aquí no existe la noche de Bangkok. Eso es una leyenda urbana. Lo que existe son varias Bangkoks coexistiendo al mismo tiempo. Y entrar en el lugar equivocado pensando que todo es igual es la forma más rápida de perderse mental y financieramente, comenzando por Khao San Road. Esto aquí es el caos puro, mochilero, cerveza barata, música alta, luces parpadeando por todos lados. ¿Es divertido? Sí. ¿Es intenso? Mucho. Y es exactamente por eso que la estafa se siente en casa. Bebida forzada, invitación extraña, espectáculo imperdible que nadie recuerda después. Genial para empezar la noche, pésimo para desconectar el cerebro. Después viene la Soy 11. Aquí el público es más maduro, los bares son mejores, hay terrazas, clubes, menos contaminación visual, sigue siendo turístico, sigue siendo un juego, solo que con ropa más bonita. El error clásico aquí es confundir simpatía con invitación automática. No es coqueteo, es protocolo. La RCA ya cambia todo. Clubes grandes, EDM, estructura pesada, fila, luz, escenario, todo funcionando como una máquina bien engrasada. Aquí el riesgo no es un pequeño golpe, es que pierdas completamente la noción del tiempo y de la cuenta, porque entraste en el ritmo equivocado pensando que es solo una más. Y ahí entran Tonglor y Ekamai. Más arreglado, más local, más silencioso, menos gritos, más apariencia de normalidad, y sí, más caro. El error aquí es pensar que por ser bonito y organizado no hay juego. Hay, solo que no hace ruido. Te observa. Ahora, independientemente de la zona, guarda esta regla básica de supervivencia. Ojo con el celular, la cartera y el nivel de alcohol. No quieres convertirte en estadística ni en una historia divertida contada por otro. Y evita caer en el guión más peligroso de la noche. Vamos allí, rapidito. Ese rapidito suele durar horas y costar como si fuera una mensualidad fija. Presta atención a esta regla ahora, porque separa a quien conduce la noche de quien es conducido. Si sales del bar con alguien, tú eliges el próximo lugar. Hotel, otro bar, irse, da igual. La decisión es tuya. Si dejas que la otra persona te lleve, existe una posibilidad real de que termines pagando toda la noche para el elenco completo. Y no, eso no es exagero. Ya lo he visto suceder más veces de lo que debería. Bangkok no es peligrosa porque es caótica. Es peligrosa porque hace que todo parezca fácil. Bonita, vibrante, llena de opciones y siempre lista para ponerte a prueba. Ahora que ya entendiste el mapa, los riesgos y el juego emocional, viene la parte final, la que define todo. Por eso presta atención ahora y revisa la lista de verificación final. Cómo salir de la noche lúcido, entero, y con esa rara sensación de que esta vez fuiste tú quien condujo el juego. 6. Reglas de supervivencia.
Vamos a cerrar esto bien. Sin frases bonitas para camisetas, sin lecciones morales. Solo lo que realmente funciona después de que ya has visto el juego por dentro. Primero, el trago es tiempo. No es amabilidad, no es interés, no es simpatía espontánea. Es moneda. Pagas, ganas minutos de atención. Se acaba el trago, se acaba el tiempo. Cuando entiendes esto, dejas de crear expectativas donde solo existe intercambio. Segundo, donde conociste dicta el juego. No sirve fingir sorpresa después. El ambiente manda más que cualquier sonrisa. Lugar rápido cobra decisión rápida. Lugar psicológico cobra la atención emocional. El error no es el lugar, es esperar una cosa en un ambiente que recompensa otra. Tercero, mira la sala antes de actuar, antes de hablar, antes de iniciar una conversación, antes de intentar ser interesante. ¿Quién está recorriendo toda la sala? ¿Quién está parado? ¿Quién te está mirando y quién ni siquiera ha notado que existes? La noche siempre da señales. La mayoría solo las ignora porque está demasiado ansiosa por actuar. Cuarto, controla la cuenta. Verifica. Siempre. ¿Bebiste mucho? ¿Estás empezando a desconectarte un poco? Cierra la cuenta parcial y abre otra, sin drama. ¿Quién deja que la noche se vuelva un borrón después? Intenta reconstruir la historia con rabia, pensando que fue engañado. A veces lo fue, muchas veces fue solo falta de atención. Quinto, te pusiste emocional, perdiste el control. En el momento en que empiezas a tomarlo como algo personal, sentir celos, competir invisiblemente o querer demostrar tu valor, se acabó. Ya no estás conduciendo la noche, estás siendo llevado por ella y nadie toma buenas decisiones cuando entra en ese modo. Y el último, el más difícil de todos, sal en el auge. No alargues, no fuerces el ambiente, no intentes revivir el pico. La mayoría de las noches malas no comienza mal, comienza bien y se pasa del punto. Quien sabe irse mantiene el control, buena memoria y dignidad intacta. Si te fuiste entero, lúcido, con el dinero contado y sin esa sensación extraña al día siguiente, ganaste. Aunque no haya sido perfecto, aunque no haya sido memorable. Porque Tailandia no cobra en el momento, cobra después. Y ahora dime, de verdad, ¿cuál de estas reglas ya has ignorado y pagado por eso? Oye, comenta ahí desde donde estás viendo, ¿vale? Y si te quedaste hasta el final, escribe Tailandia, porque a estas alturas ya lo entendiste. En la noche, lo que parece fácil casi nunca sale barato. Ahora piensa en ese amigo, el que habla de Tailandia con brillo en los ojos. Mándale este video, sin aviso. Y haz clic en el video que está apareciendo ahí en la pantalla. Si esto te pareció extraño, el próximo es peor. Gracias, gente, y hasta luego.